Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la Gran Casa Unción de Libertad. Sean bienvenidos todos. Nuevamente, bueno, qué bueno es la tecnología. Qué buena es la tecnología que nos permite, por supuesto, tener toda esta belleza. Amén. Todo lo que hacemos es para la excelencia de Dios y también para que usted se sienta cómodo, de agrado. Amén. Y aunque estamos de forma virtual, pues todo esto que usted puede ver aquí, amén, es virtual, pero es real a la vista. Amén. Forma parte de todo el trabajo del equipo de Miapul Televisión, preparándose pues para el lanzamiento de algunas cosas que tenemos previos en estos días. Amén. Y poco a poco lo estamos puliendo para no solamente la bendición de la casa, sino también para aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales y las plataformas como lo es YouTube y la plataforma como es Facebook. Amén. Sean todos aquellos que nos pueden ver también de otras latitudes y los que están fuera de nuestro país. Saludos a todos. Y permítame orar primeramente para darle gracias a Dios por la oportunidad que en medio de toda esta situación mundial no falta la palabra para que el pueblo se fortalezca, mantenga la mirada puesta en el Señor. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos en un día como hoy, con toda la casa, la gran familia de Dios reunida. Afina, Señor, el oído espiritual, ilumina los ojos del entendimiento para que esta palabra pueda fluir en bendición. Oramos para que, conforme a la palabra que ha puesto Dios en mi persona, traiga bendición, revelación, dirección primeramente también, porque si algo necesitamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo transitamos el momento histórico que vive el mundo? ¿Sabe? Cuando el mundo está en shock, impactado por un sinnúmero de señales, tanto en el cielo, la tierra, el mar, podemos asociar esto con los síntomas, o sea, lo que vemos de la tierra hoy a través de los noticieros, la televisión, todo aquello. Todo esto que ocurre en el mundo, en lo natural. Es como, es una tierra que está gimiendo, está clamando como la mujer cuando tiene los dolores de parto y cada momento está más cerca el nacimiento de la criatura. Hoy vemos el mundo, la humanidad estremecida por esta situación mundial, debido al gran pecado y al alejamiento que tiene la humanidad del Dios de amor, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. De hecho, hoy vemos millones de personas en el mundo confundidos, llenos de temor, angustia, sacudidos por eventos naturales, climatológicos, derretimiento de los polos, sacudimientos del globo terráqueo, los mares haciendo cosas tremendas, el tiempo. Y esto ha desconcertado, por supuesto, a los científicos. En medio de toda esta situación vemos naciones enteras cerradas. Hoy más o menos cerca de 144, 145 naciones impactadas por esta situación mundial. Y esto es una peste. Por eso cuando leemos Mateo 24 y Mateo 25 debemos estar claros y entendidos de que aunque tiene más de 20 siglos, 2000 años que Jesús la reveló, son para este tiempo esas señales, como señales. Ahora, toda esta situación mundial, lo que ha dejado al descubierto, hermano, es
la fragilidad humana, el colapso financiero, la economía mundial pues está devastada. ¿Por qué? También estamos viendo algo que no tendría que verse, lo inhumano de la corrupción, la inmoralidad de la ambición de algunos que tratan de sacar provecho de esta desgracia mundial. Jesús dijo que hablaba de una generación que vería todas estas cosas que Él enseñó en Mateo 24 y Mateo 25. Cuando vemos el capítulo 21 del libro de Lucas, en su verso 25, el verso 26 dice: y entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bravío del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Amén. Fíjese algo importante. Jesús advirtió acerca de estos eventos que serían señales. Para el mundo son eventos de mucha índole, como lo acabo de referir hace poco. Pero para Jesús son señales en los cielos, en el mar y bajo de la tierra, que afectarán globalmente al mundo. Algunos vaticinaron, algunos que fueron profetas, dijeron que el 2021 sería mejor que el 2020 y que el 2022 va a ser mejor que el 2021. Si algo entendemos de lo que es la profecía, y máxime cuando son las palabras del Señor muy puntuales, estos eventos en vez de cesar van a aumentar a todo nivel. Ahora, Jesús advirtió algo importantísimo para que tengamos una comprensión, amén. Y le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que me ayude a plasmar con claridad para la comprensión pues del creyente, que todo esto que está ocurriendo es un acto soberano de Dios, que tiene que permitirlo por causa de el pecado, la corrupción, la inmoralidad. Jesús advirtió que serían principios de dolores. También dijo que las potencias de los cielos serían conmovidas. Como resultado, el mundo es impactado, es el reflejo de lo que en el mundo espiritual está ocurriendo. Vemos la naturaleza reaccionar y impacta al mundo ver lo que últimamente, pues, si usted pues, tiene internet, se mete en YouTube, por ejemplo, que es la plataforma ideal para ver todas estas cosas, se dará cuenta que el mundo ha sido sacudido de todas formas. No hay nación que no esté hoy impactada con un evento o una señal. Jesús dijo que las potencias de los cielos serían conmovidas. Ahora, la palabra potencias traducidas es o se refiere a poderes espirituales. Cuando vemos Apocalipsis, cuando vemos el desatar de los sellos, cuando vemos que demonios serán soltados de sus prisiones, en momentos en que la tierra será devastada, porque hay que la escritura, apropiarnos de lo que significa ese tiempo profético anunciado por la Biblia, por las palabras de Dios, en el cual el evento próximo a consumarse, a realizarse, es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, como lo vemos en Mateo 25, Mateo 24. Y entonces Mateo 24, por allá del verso 32 en adelante, Jesús habla de la higuera y dice que cuando veas la higuera florecer, vas a entender que llegó el verano.
Y habla del contexto de ese tiempo. Hoy vemos que Israel, la que entendemos es la higuera, que ya floreció, más de ahora, este mes de mayo del 2021, está a punto de cumplir 73 años. Jesús dijo en Mateo 24, verso 32 en adelante, refiriéndose a la higuera, que no pasaría esa generación que viera todas estas cosas sin que su retorno a la tierra fuese cumplido. Las profecías del libro de Daniel con respecto a las 70 semanas de años, todos estos eventos escatológicos apuntan a una sola dirección: la venida del Señor, primeramente a raptar, llevarse su iglesia, y luego una segunda venida en poder y gloria, como dice Apocalipsis, amén, que todo ojo lo verá. Entonces estamos entendiendo que hay un desatar de cosas. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, Juan se le revela los acontecimientos del final del tiempo, cómo son desatados los 4 jinetes del Apocalipsis, llamados así, cuando se desatan los 7 sellos, y luego viene el desatar de las copas de la ira de Dios. Entonces estamos viendo como poco a poco nos acercamos a un clímax, amén, dentro de esta gran cosmovisión de eventos, de cosas que estamos comenzando a experimentar, y la tierra, la parte natural, comienza a dar evidencia de esto. En otras palabras, mis hermanos, estamos ante uno de los momentos más impactantes que el mundo haya experimentado en su historia. Fenómenos en el mundo en lo que refiere al sol, la luna, las estrellas, y paralelamente con toda esta situación, el mar, lo cual ha impactado a los hombres tremendamente, causando temor y angustia, sin una explicación, sin un punto referencial para saber a qué se enfrenta. Como dice Mateo 24:7, Jesús hablando de las plagas y toda esta cantidad de cosas que sobrevendrían a la humanidad en los días de esa generación. Necesitamos entonces comprender que lo que está pasando, hermanos, usted que me oye, necesitamos saber 2 cosas: ¿por qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo? Y si esto termina, o es pasajero, o esto increciendo. Como se ha enseñado, y algo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Israel, que habían 200 entendidos de la tribu de Isaacar, a los cuales Dios le había entregado una unción, una revelación. Eran entendidos en los tiempos de los que estaban por acontecer y lo que Israel necesitaba hacer. Lo vemos, por ejemplo, en el coronamiento de David como rey de Israel. Es necesario que como iglesia tengamos la palabra apostólica que nos direccione correctamente para discernir, comprender, podamos descifrar o entender humanamente el tiempo que la humanidad experimenta, que las dimensiones de esta situación mundial que tiene más de un año. Algo sí está claro, y es que el mundo cambió en el 2020. El mundo fue transformado. Nada es igual, hay un antes y un después. Ahora, el mundo entero, globalmente hablando, está en emergencia. Y algo que es impactante es la dura realidad de ver que los gobiernos de los países del mundo son incapaces de dar una respuesta a lo que son las familias, a las instituciones. Y una de las cosas más importantes hoy en un mundo globalizado
lo que es las finanzas. Amén. Ahora, la Biblia, la Escritura, es el periódico actualizado del día de mañana, no el de hoy, el día de mañana. Para nosotros la iglesia, los creyentes, Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo de él, nos lo haría saber, que él sería nuestro guía, nuestro instructor, el que nos señalaría el camino, nos instruiría en lo que debemos hacer. Pero también que le va a dar a los apóstoles y profetas, amén, la información, la revelación, a fin de que puedan direccionar al pueblo de cómo sobrellevar esta situación mundial. El mundo se enfrenta a una de las crisis más grandes de su historia. Pudiésemos llamarlo un sacudimiento cuando veamos la Escritura. Es como un sacudimiento poderoso. ¿Por qué? Estamos entrando ya a los últimos días de la historia. Si tomamos en contexto Mateo 24, 32 al 36. Y a Israel como punto, como reloj profético. Y ya, como dijo de la profecía de Daniel, 70 semanas. Y esta es la 70 que falta por cumplirse. Entonces todo esto indica que estamos a la puerta de uno de los más grandes eventos de la historia. Descritos en la Escritura, por supuesto, por Jesús. Y que en medio de la más impresionante aberración, cambios en la conducta humana, donde el hombre se ha infatuado, se ha corrompido al punto de querer ser Dios, han llegado a ofender al Creador. Jesús dijo, como un punto de referencia, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, serán las características que tendrá esa generación, que verá el cumplimiento de todas estas cosas y será testigo de lo que pasa en el mundo. Entonces, como usted lee la Escritura en Génesis, ve cuál era la situación de los días de Noé. Una generación con un corazón endurecido. La corrupción a niveles denigrantes, el pecado, la iniquidad, que habían llevado a Dios a tomar una decisión. Pero levantó un hombre llamado Noé, que durante 120 años mantuvo una palabra de parte del Señor anunciando que vendría un juicio en forma de diluvio. Pero la gente no quiso escuchar. Y Jesús dice que como en los días de Noé, cuando vino el diluvio, que Dios cerró la puerta de salvación, el arca. Cuando Dios la cerró, no es Dios, ya no hubo más oportunidad. Y esa humanidad pereció bajo el mar, bajo las aguas. Solamente 8 de la familia de Noé y los animales que habían entrado al arca. ¿Sabe? Dios no creó el arca para que entraran los animales, sino para que la humanidad entrara allí. Usted se preguntará, pero ¿cómo una humanidad iba a entrar en el barco? Bueno, déjele esas matemáticas a Dios. No nos corresponden a nosotros, porque la salvación es una revelación muy grande. Amén, una realidad del reino que Jesús vino a establecer en la tierra y ofrecérsela al ser humano. Ahora, Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Quiere decir que pareciera que esta condición está presente hoy en medio de un mundo globalizado, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde las cosas de la naturaleza tienen más valor que un ser humano. Cuando la vida de un nonato queda en manos de unos legisladores, cuando hoy el hombre quiere establecer igualdad de géneros, cuando el uso natural de la mujer ha sido quitado en muchas naciones, se ha soslayado esto de principio. La referencia en el libro de Génesis es que Dios vio que la maldad de los hombres en toda la tierra
Y que todo el designio de los pensamientos no era ocasional, era de continuo hacerlo. Debemos comprender que toda esta situación viene de parte de un acto soberano de Dios. Y no podemos orar para que Dios lo quite. Escúcheme bien. Esto que está viviendo el mundo, no podemos orar como iglesia para que Dios lo quite, sino para que el pueblo de Dios, el remanente fiel, sea guardado. Pongo el ejemplo. Cuando usted lee el libro de Éxodo 12, la noche en que, o mejor dicho, antes de comenzar los juicios contra los dioses de Egipto, Dios guardó a su pueblo para que no tuviesen que experimentar lo que Egipto iba a vivir, incluyendo la última noche donde los primogénitos de Egipto, Dios envió el destruidor y se salvaron los que tenían un pacto en la sangre con el Señor. Así pasa en este tiempo. Dios está permitiendo que el mundo sea juzgado, pero su pueblo ya hace un año que Dios apartó a su pueblo y lo guardó en un lugar, en su hogar, en su casa, para guardarlos de lo que está pasando en el mundo. Porque si algo dejó claro Dios a Moisés, y es una palabra cierta para hoy, que las enfermedades que Dios envió a Egipto no nos las enviará a nosotros, porque Él es Jehová nuestro Sanador. El juicio es para Egipto, no para la iglesia. Las cosas de la iglesia son diferentes, son aparte. Amén. Entonces, durante ese tiempo, mientras Egipto, cerca de 9 meses, vivió toda esta experiencia, Dios mantuvo su fidelidad con el pueblo hebreo en todo tipo de provisión, y ha sido también así durante cerca de un año. Desde 2020, esta fecha, hemos visto a Dios proveer a su pueblo, cuidarlo, ponerlo bajo cobertura. Aleluya. Y cuando arrecien el rigor de este juicio, de esta peste en el mundo, tenemos que tener la confianza que el Señor ha puesto su mano en aquellos que tenemos un pacto, el pacto en la sangre con Cristo Jesús. La humanidad sufre las consecuencias de un alejamiento de Dios. El pecado, la iniquidad ha llevado a que la ley del hombre esté por encima de la ley de Dios. Es imposible. Si algo estableció Dios, fueron los 10 mandamientos como una norma moral para el ser humano en todas las edades. De hecho, Jesús se refirió a esta generación que va a estar presente, como lo podemos ver hoy, en los tiempos que la tecnología se ha desarrollado. Por eso usted puede ver todas estas cosas, todo esto forma parte de la tecnología, y la ciencia aumentará. Entonces, dice que muchas señales acontecerían en los días previos a su retorno a la tierra, señalando claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna, no pasará, porque siempre va a cuidar de que su palabra tenga su cumplimiento en el tiempo exacto. Amén. Dios jamás se atrasa, Dios jamás se adelanta. La tierra es afectada poderosamente por lo que ocurre en la dimensión espiritual. Es lo que es la dimensión del espíritu. La escritura revela que detrás de todos estos eventos climáticos, señales en los cielos, estremecimiento en la tierra y la furia de los mares, hay un propósito determinado de Dios, quien hará que no solo la tierra, sino que el cielo mismo sean estremecidos. Imagínense. Yo escuchaba en estos días, estaba viendo algo en el internet, un video de algo que pasó en uno de esos países árabes, donde por lo general jamás llueve, y menos con la intensidad, unos truenos impresionantemente que retumbaban, hacían mover la tierra, y unos relámpagos impresionantes, una tempestad eléctrica. Si eso es apenas, yo creo que todos hemos escuchado esos truenos potentes que hacen temblar la tierra. Imagínense cuando se han conmovido los cielos y la tierra, pero no con este tipo de cosas. ¿Cómo lo hará Dios? Mire, es algo que no nos lo describe la escritura, pero van a ser conmovidos los cielos y conmovida la tierra. Ageo capítulo 2, en su verso 6, dice lo siguiente: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
Aleluya. Cuando vemos el mundo, es como un sacudimiento. O sea, Dios ha comenzado a sacudir la comunidad, ha comenzado a sacudir el mundo, ha comenzado a sacudir todos los estamentos de la sociedad, con un propósito, que el hombre se vuelva a Dios. Y también, todo esto que estamos viendo, esta peste apocalíptica, forma parte de la, como que, voy a ponerlo entre comillas, la última señal antes que Cristo venga. Y la Escritura es clara respecto a que Dios, escúcheme bien, Dios y no el hombre es quien hará temblar la tierra y los cielos, haciendo que todas las naciones del mundo sean impactadas por todo tipo de señales y fenómenos naturales, manifestaciones en los cielos que atemorizarán al mundo, haciendo a los hombres desfallecer en algún sistema. De hecho, el 21 de mayo de este mes, de este año 2021, se habla de que una gran luz, una gran luna de sangre coronada se manifestará. Entonces es importante que entendamos las señales, no queriendo ser pesimistas o querer poner temor en el pueblo. Lo que Dios va a hacer, ese problema de Dios. Nosotros hasta hoy hemos visto cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha provisto. Cualquier cantidad de congregaciones, están muchas abiertas con poca afluencia, haciendo, bueno, lo que las autoridades sanitarias han sugerido. Porque también hay un ordenamiento en el mundo natural y hay que también cuidarse. Porque la Biblia lo dice, el avisado ve el mal y escapa. No podemos abrir la puerta al enemigo. Hay que cuidarse porque nuestra vida es valiosa. Amén, gloria a Dios. Algo importante no es solamente estar consciente de los tiempos que vivimos, sino el entorno profético que ha predicho la magnitud y el impacto que tendrán estos sucesos terrenales y espirituales en el mundo. Por eso cuando vemos Mateo 24, Mateo 25, el libro de Daniel 9, vemos 2 Tesalonicenses, vemos el libro de Apocalipsis cuando comienza a hablar de la apertura de los 7 sellos. Amén. Cuando ya se muestran entonces algunas señales en la economía mundial, hemos visto ciertas cosas que han ido como detalles hilvanando. Amén. Una revelación como un lenguaje en el mundo natural. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Mire, hay algo que dice el profeta Isaías en su capítulo 21, si no me equivoco. Dice, y temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Perdón, Isaías 24:20. Repito, temblará la tierra como un ebrio, hay otra versión que dice como un borracho, y será removida como una choza. Como para puntualizar un poco este versículo, uno de los eventos catastróficos hasta el sol de hoy, pues, más impactante fue el terremoto de Japón. Amén. Dicen los científicos que la rotación de la Tierra fue alterada. Y vea la tabla, normalmente la Tierra es redonda, está más o menos así. Se dice que la Tierra cambió su posición varios grados. Esto significa también toda esta cantidad que en el mundo natural preparar un escenario para la venida de Cristo. Cuando usted lee Apocalipsis y ve que van a ser soltados demonios que están atados en algunos puntos de la tierra, la pregunta que usted puede hacerse: ¿por qué los hielos eternos están tan rápidamente desapareciendo para dejar como que libre
el espacio histórico para el advenimiento de nuevos eventos. Lo importante es estar consciente del contexto donde todas estas profecías han hablado, pues, de este tiempo. Por eso que es revisar la escritura, leerla. Apocalipsis, Daniel, Mateo 24, Mateo 25, las profecías de Ageo. Por eso, cuando leemos nuevamente Ageo 2:6, dice: porque así dice Jehová Dios de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, y la tierra seca haré temblar a toda la nación. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice que va a ocurrir? Dice que de aquí a poco. Recuerden lo que dice el apóstol Pedro, que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces, un tiempo, las cosas del tiempo en las manos de Dios es nada en el contexto de la eternidad. Dice que de aquí a poco. Esto lo dijo Dios en los días del profeta Ageo. Hará temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y vemos cómo van creciendo todos estos fenómenos mundiales a lo largo, en tan poco tiempo, la tierra sacudida, hermano, por innumerables eventos naturales. Ahora, cuando entendemos y estamos conscientes del tiempo que vivimos profético y el contexto donde fueron soltadas o declaradas estas profecías, Apocalipsis habla de que un día el mundo sufrirá uno de los terremotos más grandes de su historia. Los científicos dicen, algunos, lo que yo he escuchado, ya estuvo hace mucho tiempo, no había toda esta población que hay hoy, que ese terremoto pudiese acabar con la vida de más de 100 millones de personas. Que modificaría, haría temblar la tierra como borracho, como ebrio. Si en ahora en el terremoto que sufrió Japón en la década pasada, sacudió el mundo y movió el mundo, sacudió su posición. Ahora imagínense un terremoto de magnitudes que solamente, ni siquiera la imaginación nos permite entonces a nosotros, pues, acercarnos a tu magnitud. Pues es un sacudimiento global. Nada en el universo permanecerá igual. Cuando Dios comienza a sacudir los cielos, la tierra y todo aquello, es un sacudimiento espiritual, un sacudimiento en el mundo físico que va a ser afectado. Nada en el universo va a permanecer. A partir de ese momento que Dios comienza a sacudir los cielos y todo aquello, nada va a permanecer como estaba antes. Y Jesús dijo que Dios va a romper el poder de las naciones a fin de que su justicia y su reino sean establecidos, por lo cual es necesario hacer temblar los cielos y la tierra y el mar, la tierra seca y a toda la nación en la tierra como nunca ocurrió. Ahora necesitamos ser como los hijos de Isaacar. Entendidos en los tiempos y en el contexto en que son revelados todos estos eventos, el mundo experimenta una crisis de dimensiones históricas como preámbulo para un magno evento. Aleluya, Jesús. Fíjese, la venida del deseado de las naciones, Jesucristo. Wow. El deseado de las naciones. La palabra deseados viene de la palabra griega ekletos. Significa lo escogido, lo separado. Jesús es único. Es el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. No puede haber gloria, una nueva gloria, una manifestación de la gloria de Dios, si primero no se manifiesta y se remueve la maldad del mundo, la corrupción,
la inmoralidad, cuando vemos hoy, como los días de Sodoma y Gomorra, la gente levantar la bandera de colores, exigiendo derechos civiles, el matrimonio igualitario, la deformación del concepto de familia. Cuando se enarbola el derecho de la mujer para pedir cortar el embarazo, esto delante de los ojos de Dios es una aberración. No se puede establecer el reino si primeramente no se erradica a Satanás y al reino de las tinieblas. Y como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Porque Noé marca un antes y un después en la historia humana. Aleluya. Entonces, el mundo, la humanidad se enfrenta, que al igual que como la generación de Noé no quiso escuchar a Dios, esta generación se enfrenta a uno de los tiempos de angustia terribles, como dice Jesús, que si no se acortaran estos días por causa de los justos, de los santos, ninguna carne quedaría viva. Y también preparándole Dios a la iglesia su posición de cabeza de naciones, a fin de ser luz en medio de la oscuridad y el caos mundial. Aún mucho más profundizando en la revelación o para la comprensión de estos tiempos que vivimos, el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, en su verso 26 y 27, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y como veré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, cosas hechas para que, todas estas cosas son hechas para que queden las inconmovibles. Vamos a tratar de entender esto un poco. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice que las cosas más importantes son las que no, que las cosas más importantes no son las que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Amén. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos está diciendo que hace un énfasis en que la voz de Dios, que en un momento ha movido su mano en sus tratos con la humanidad, en algún momento también movió los cielos, la tierra, el mar, todo aquello. Dice que ahora una vez más, aún una más, como que diciendo, esta sería como que será la última, una más. No solo la tierra, sino que los cielos serán conmovidos como jamás ha ocurrido. Todo lo creado comenzará a entrar en el orden divino, ese orden establecido por Dios en el tiempo de la creación. Las cosas creadas serán removidas. Todo lo creado que ya ha cumplido su finalidad será removido así, quitado en un momento. Todas las estructuras mundiales, el reino de tiniebla de Satanás, todos los reinos humanos, para dar paso y establecer las cosas inconmovibles y perfectas de Dios, su reino, establece el establecimiento de su reino en la tierra. Amén. Su trono de justicia, de autoridad y gloria absoluta, como era en el principio de todas las cosas, y la inmutabilidad de su palabra que permanece para siempre. Por eso Pablo hace énfasis en que las cosas que verdaderamente son importantes son las que no se ven, las que están en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual. Se ha enseñado que hay un paralelismo, que lo que ocurre en el mundo espiritual tiene trascendencia en el mundo físico. Amén.
¿Cómo cambiará la conducta humana con todas estas situaciones? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, donde se escriben, pues ya se han abierto los sellos y comienzan entonces, suenan las trompetas y el cáliz de la ira de Dios es derramado. En tiempos terribles como nunca la humanidad ha vivido, aún ahí los hombres no se arrepentirán. Dice la Escritura que se morderán la lengua, pero no se arrepentirán. Imagínense entonces que todos estos eventos dejarán de impactar. Les voy a poner en contexto. Los primeros meses del año pasado, 2020, el mundo estaba impactado por las imágenes de Italia, España. Era impactante ver todo aquello. Pero hoy, un año después, lo que está pasando, que es mayor en mayor escala, la gente ya no le impacta. La gente dice, bueno, le está pasando a ellos, a mí no me pasa. Han perdido el temor. Así que, cuando entendemos que esto es un trato con la humanidad y hay un propósito, y es que el hombre se arrepienta. Estos son tiempos para creer, pero y ahora que el mundo no ve salida, todo esto debe llevar a la humanidad a mirar al cielo, a mirar a Dios, a buscar de Dios. Y cuando esto esté bien claro, bien definido, el Dios de justicia, el Dios de amor, permitirá entonces que se abra un espacio en el tiempo para que la mayor ola de salvación, donde la iglesia será levantada como una luz en medio de las tinieblas, para dar inicio a tal vez el avivamiento más grande del cual se ha profetizado, para que el número de los gentiles sea completado. Y entonces se cumpla Mateo 24:14, donde dice que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones del mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin. Hoy en la ventana 1040 estamos hablando de que hay más de 1.300 millones de personas aún que no tienen el testimonio del evangelio de Jesucristo. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a algo que Dios quiere hacer. El libro de Ageo, Dios lo declara a través del profeta Ageo, Ageo capítulo 2, verso 7, verso 8, que dice: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Dos cosas importantes aquí. Primeramente, que Dios llenará de gloria esta casa. ¿Cuál casa? En el contexto de Ageo, era un nuevo templo. Dios había levantado a Zorobabel, así lo había despertado el espíritu del pueblo para que le edificara un nuevo templo. Dios está preparando una manifestación de gloria como jamás el mundo ha experimentado. Entonces Dios está diciendo, si entramos en el contexto, para este tiempo postrero, Dios va a llenar su casa, su iglesia, de una gloria que los siglos que han precedido la historia de la iglesia, no ha habido una manifestación de una gloria tan tremenda, tan espectacular, que se pudiese utilizar un término humano, como lo que Dios va a hacer. Recordemos lo que dice Éxodo. Cuando hubieron terminado el templo, la nube de la gloria de Jehová llenó aquel lugar y nadie podía estar ahí, ni siquiera Moisés. Imagínense Dios preparar una gloria mayor en el escenario, en el peor escenario de la historia, porque el mundo se volcará a buscar la iglesia, porque va a llegar un momento en que el mundo volteará su cara a Dios en medio de esta tragedia para tomar el último remanente, como pasó en los días de Noé, cuando Dios dio unos días extras de misericordia,
extendió su gracia a una generación para que se arrepintiese. Aún viviendo el arca, dijeron, no va a llover. Tal vez algunos dirán, estos evangélicos están tostados de la cabeza. Pero sabe, así dijeron de Jesús, así han dicho de muchas cosas de Dios. Pero la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Dios va a llenar, es una promesa. ¿Quién lo dice? Es Dios, una promesa. Dice Pablo en Corintios que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y otra cosa importante a destacar es que en medio de la gran crisis mundial, la crisis económica que vive el mundo, del cual la iglesia, por supuesto, no escapa, porque pues es que la iglesia se nutre de los recursos de sus fieles. Dice que no solamente Dios va a hacer temblar los cielos, la tierra y el mar, sino también las naciones. Porque Ageo fue levantado en un momento donde la gente se deprimió. La gente se ocupó más de su casa que de la iglesia. Y el Señor levantó a Ageo para levantar la moral, darles una palabra de aliento de parte del Señor, exhortándoles a no olvidar la prioridad, que en aquel tiempo era el regreso y era edificar un nuevo templo, el cual Él llenaría de su gloria, que ni aún el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón pudieron experimentar una gloria como esta, una gloria mayor, una gloria, la gloria de Dios. Entonces, el Señor prometió a aquellos hermanos, los judíos, que Él proveería los recursos, pero que se enfocaran en cumplir la visión de restaurar, reconstruir el templo. Todas las cosas provienen de Dios, la tierra, su plenitud. Ageo exhortó al pueblo a confiar en Dios y su provisión sobrenatural, recordándoles que debían redimensionar sus prioridades. El templo debía ser terminado. Así como en los días de Ageo, Dios levanta apóstoles y profetas hoy para instruir al pueblo a retomar las prioridades del reino, a edificar el nuevo templo, el cual Él llenará de su gloria. Y veremos, en medio de toda esta situación que vive el mundo, la manifestación de una gloria mayor. Hoy podemos comprender que hay un problema de economía global, un mundo colapsado, los recursos de Dios para su pueblo van a estar disponibles. Si nos ocupamos de lo que Dios quiere, no faltará recursos para el pueblo de Dios, pero debemos enfocarnos en cumplir aquello para lo cual Dios nos llamó. Es levantar su iglesia, establecer el reino. Aleluya. Hay que tomar las prioridades, y nuestras prioridades es allá afuera, el mundo pecador. Es que el que es evangelista ocúpase de su trabajo, el que es pastor ocúpase de su trabajo. Y esto no solamente se lo decimos a los creyentes de nuestra Grace, sino a todos aquellos que puedan escuchar esta palabra. Y esto es una amonestación. El que esté viviendo el mundo lo que está viviendo no significa que el infierno ha dejado de recibir seres humanos que se van a la eternidad sin Cristo Jesús. Podemos comprender entonces que todo esto, economía, todo, pero no podemos focalizar nuestras vidas o nuestra existencia en el mundo físico, en el mundo del dinero. Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. Amén. Ahora, cuando vemos que termina todo el juicio en Egipto y el pueblo sale en victoria, con recursos, el Señor está diciendo en Ageo, mío es el oro, mía es la plata. La batalla parece perdida para millones de seres humanos que gimen y claman por respuestas.
Dios está levantando una iglesia para que alumbre en medio de la oscuridad, ofreciendo una respuesta al mundo. Puede ser que seamos la última generación ante el retorno del deseo de las naciones, por lo cual Dios está preparando a su iglesia. Jesús advirtió todas estas cosas, que cuando viéramos todo esto acontecer, levantáramos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Amén. Entonces queríamos poder a ver Ageo 2:7. Libro de Ageo, capítulo 2, 7-8, perdón. Ageo, capítulo 2, versos 7-8, dice: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. ¿Sabe? Llenaré esta casa de gloria. Tal vez el mundo está viviendo uno de los momentos más terribles de su historia. Nosotros como pueblo de Dios, hijo del Señor, tenemos que estar en el mundo. Jesús, un día el Señor dijo: Señor, no quiero que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Si nos ha tocado a nosotros vivir la experiencia de este tiempo, si nos toca vivir, bueno, esto para lo cual nadie estaba preparado. Imagínense, Hebreos 12, 26, 27, dice que la voz de aquel que conmovió entonces la tierra, ahora ha prometido, diciendo una más, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Permita al Señor que todo esto que estamos viviendo nos permita a nosotros comprender y entender la realidad. Nos toca a nosotros vivir esta experiencia, como en los días de Esther, que le tocó vivir, los días de Amán. Nos toca a nosotros permanecer firmes. Dios nos tiene guardados ahorita. Y es importante que lo entendamos. No se afane. Algo que me decía mi esposa, la profeta Rosa, en estos días era, y eso me hizo reflexionar profundamente porque no lo había visto de esa forma. Hablando de los recursos, que como ministerio, pues al tener las puertas cerradas, como cualquier ministerio pequeño, pues necesitamos los recursos económicos para suplir pues todas las cosas pues que son responsabilidad nuestra. Y ella me decía algo: es que tú un día dijiste, vamos a aprender a vivir por fe. Y esto me trajo a reflexión, y lo quiero dar como testimonio para cerrar. No fue fácil en los primeros días cuando tomamos esta decisión por fe, algo que Dios nos reveló. Y pasado varios años hemos visto a Dios, porque no estamos pendientes que si hoy estamos viviendo por fe. Simplemente que como tomamos esa decisión en el mundo espiritual, todos estos años en el cual hemos ido aprendiendo, para nosotros es natural muchas cosas, donde el dinero no es lo primordial. Sabemos que hoy el mundo se mueve por finanzas, todo esto genera algún tipo de inversión. La tecnología, todo esto, la tecnología, nos permite a nosotros bendecir a la grey, al pueblo. Y a veces voy a hacerle una pregunta a los que me escuchan de la Casa de Unción de Libertad. Tal vez usted se preocupa porque no tiene el trabajo, no tiene el alimento, no tiene la seguridad. La pregunta:
¿Quién se preocupa por los pastores? Si tienen provisión, alimento. Le pregunto a usted, de Casa de Unción de Libertad, que me ve y que me oye, también por las redes sociales. Puedo entender su preocupación. Tal vez usted no sabe, no aprendió a vivir por fe. Pero el hecho de que vivamos por fe no significa que no desearíamos tener abundancia de recursos económicos, monetarios, para hacer muchas cosas. Pero si hemos aprendido estas cosas, hermanos, el Señor está diciendo, pues en mi casa hay una gloria que jamás ha sido experimentada. Una gloria es algo que nunca se ha visto en la iglesia. Pero Él va a dar los recursos económicos en este tiempo que vivimos, iglesia. No podemos ser como el mundo, que todo es dinero. No, Dios tiene recursos. Si Dios envió los cuervos a Elías, pan por la mañana y carne por la tarde, y el agua en el arroyo de Kerib. Si fue capaz de enviar un profeta en las dimensiones de Elías, para que a través de una viuda en Sarepta fuera, por la obediencia de una mujer, fueran llenos las vasijas de aceite y de harina, y que diariamente había un milagro. No importa lo que usara, siempre estaba repuesto por Dios. ¿Cuánto más nosotros hoy, que se nos ha enseñado, se nos ha dicho por años, que fuésemos previsivos por si acaso venía una situación como esta? Nadie estuvo preparado para ver lo que estamos viendo. Nadie nos preparó. Nadie preparó el mundo para lo que estamos viviendo hoy. Ha impactado todo nivel de la sociedad. Pero así como Dios guardó el pueblo de hebreo en los días de Egipto, cuando estaba el juicio en los días de Faraón, y no faltó nada en la provisión de los hijos de Dios. Todos aquellos que hoy están bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, aquellos que hayamos recibido a Jesús como nuestro suficiente Salvador, los que estamos bajo el pacto, ese remanente que está fiel, que tiene que permanecer en la fe, no mirando la situación, la hecatombe mundial, sino mirando a aquel que te está diciendo que va a proveer, que va a manifestar una gloria poderosa en su pueblo, aquel que te ha permitido que estés en este tiempo para ser instrumento de su gloria. Porque sabe, en los días de Esther, la Biblia hace énfasis en Esther, Mardoqueo, contra un enemigo, Amán, y el rey Asuero. Pero sabe, el peso de la intercesión no era el de Esther, era del pueblo que ayunaba para que Esther fuese el instrumento de Dios. Necesitamos que usted ore, vea, considere realmente sus prioridades en el reino. Que no se olvide del templo, no se olvide de sus pastores, pero lo importante es no se olvide de orar, no se olvide de buscar de Dios. No porque estemos en nuestros hogares y, como algunos dicen por allí, no nos toca el bicho, no significa que debemos bajar la guardia. Es más, la Biblia dice: sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Usted está viendo este video, ¿sabe? La tecnología nos permite llegar con esta palabra más allá de las fronteras de Unción de Libertad, de nuestra congregación.
Nos permite ir en muchas plataformas. Este es el tiempo que el pueblo se alimente, se fortalezca en la fe en Jesús. Agradezcamos al Señor la vida y las oportunidades. No seamos quejumbrosos. Usted que me está escuchando, porque a lo mejor no puede ver los videos, pero nos escucha. No se queje, déle oportunidades a Dios, déle gracias porque usted está vivo, su familia está viva, usted tiene salud. Porque es mejor comerse un pan duro con agua y que no comerse nada. Ser agradecidos a Dios porque estamos vivos, se nos da una oportunidad de seguir adelante. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Entonces, mis hermanos, antes de terminar quisiéramos orar por todos ustedes. Incline su corazón ahí donde usted está, nos escucha, nos ve. Señor Jesús, tú eres dueño y Señor, la tierra y su plenitud te pertenecen. Tú nos creaste con un propósito. Mira la palabra que has puesto en tu Hijo hoy para predicarla al pueblo de Dios. La palabra corre velozmente para ministrar la mente, el corazón, todo cansancio, toda angustia, todo temor. Tú has prometido que lo que enviaste a los egipcios no nos lo enviarás a nosotros porque tú eres Jehová nuestro sanador. Tú has hecho un vallado de protección en tu casa. Has puesto cobertura sobre tus hijos. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Recibe la gloria y la honra. Declaramos sobre la grey salud, provisión. Porque la Biblia dice que si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guardia. Tal vez usted no está viendo a Dios actuar, pero Dios ha movilizado los recursos del cielo a su favor. Comencemos a mirar con los ojos de la fe. Veamos con los ojos de la fe, con la certidumbre de la fe, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pidiéndole al Señor, bueno, que esta palabra traiga paz, refrigerio su corazón, que los ojos de su entendimiento sean iluminados, haya revelación, y que pueda mirar a partir de hoy las cosas de un punto de vista diferente. Recuerden, usted no está en el mundo, usted forma parte de la gran familia de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta una nueva oportunidad. Amén.